Vamos a calcular sombras y reflexiones en una perspectiva militar con un par de figuras. Tenemos, por ejemplo, la base de las figuras es un rectángulo en posición oblicua, uno respecto a otro. Y vamos a poner, por ejemplo, un plano vertical que esté detrás, paralelo a esta arista del prisma. Vamos a marcar también un punto de luz, pues por ejemplo por aquí. Bueno, esta sería la planta, lo convertimos en alzado simplemente dándole las alturas, por ejemplo a la mitad. Si esta arista está en verdadera magnitud, pues tenemos ahora estas reducidas a la mitad. Tenemos entonces ya un prisma. Nos sale un rectángulo aquí en la parte superior y ahora tenemos aquí otro prisma que le damos más altura. Bueno, esta arista tendrá que ser paralela a la base, si no estamos hablando de un plano alabeado. Tenemos dos prismas y luego tenemos aquí otro prisma que queda por ahí detrás. Vamos a hacer, por ejemplo, que haya un punto de luz. Vamos a ponerlo, por ejemplo, siguiendo esta dirección y siguiendo, por ejemplo, esta dirección. Vamos a hacer que esto caiga, por ejemplo, aquí. Entonces tenemos que la sombra de este punto es esta. Y la sombra de este punto, lo vamos a hacer que quede algo más alto. Entonces este punto tiene su proyección sobre el suelo aquí, en la intersección de estas dos direcciones, ya que son planos verticales que pasa por el rayo. Este es el punto de luz, vamos a nombrarlo P. Y esta es su proyección sobre el suelo. Y de ahí sale este plano vertical. Entonces tenemos, ese plano vertical pasa por este punto y la intersección con el suelo es esto. Entonces el rayo define la sombra de este punto, que es este, y define la sombra de este punto, que es esta. Entonces tenemos la sombra de esta línea será una paralela. Y si esto continuara hasta ese plano, tendríamos que esto cortaría según esta recta, por tanto la sombra iría hasta ahí arriba. Pero tenemos que la sombra de este punto es, alineando con el punto de luz, esto. Entonces termina aquí. La sombra de esta línea es una recta paralela al plano, pues será una paralela. Y alineando esto con esto tenemos la sombra de este punto. Bueno, y ahora una vertical ahí detrás provoca la sombra otra vertical. Bueno, y ahora alineamos lo mismo, la base con la base y el punto con el punto, hasta que corte. Bueno, no es que esté en mucha concordancia con esto, hasta que corte ahí abajo. La sombra de esto es esto, y como la sombra de este punto es esto y de esta línea es esto, pues la sombra será ese trozo. Bueno, tenemos entonces la sombra de esa figura, que es todo esto, y ahora la sombra de esta figura, por aquí una paralela, vendrá por detrás hasta aquí. Este punto con este deberá estar perfectamente alineado, o sea que en realidad caería aquí. Y por último, la sombra de esto con esto y de esto, o sea, alineando esto con esto y esto con esto, siempre la base con la base del punto y el punto de luz con el punto del espacio. Caería aquí. Bueno, y lo mismo esto caería aquí. O sea, tendríamos aquí la sombra de la figura por este lado. Bueno, tenemos también que el reflejo de la figura es subsimétrica en el espacio, o sea que a igual distancia ahí tenemos la figura. Esto, si lo continuamos, viene por aquí, o sea que en realidad vendría por aquí. Y este punto tendría su simétrico aquí. Bueno, la sombra podría subir por aquí por la pared
En caso de que subiera por ese plano vertical, pues tendríamos que en realidad donde esta línea cortara, donde esa línea cortara a este plano, pues por ahí subiría la sombra hasta ese punto. Pero si esta línea termina en un punto, aquí, alineando con el punto de luz, tendríamos que la sombra terminaría aquí. Bueno, eso en caso de que cayera, no se dé el caso. Vamos a ir sombreando. Tenemos aquí una pequeña sombra. Vamos casi a darle con otro color. Tenemos aquí una sombra propia de la figura. Aquí también, venía por aquí todo. Y por aquí. Y ahora por ahí detrás. Y aquí detrás teníamos esto. Subía por aquí y venía todo por aquí, detrás. Luego esto caía aquí y uníamos. Bueno, esa es la sombra y también subiendo por el plano. Bueno, vamos a hacer también que este plano sea algo reflectante, con lo cual a igual distancia tenemos ahí el prisma reflejado. Levantamos una vertical y aquí tendría su simétrico en la altura esa. Esta distancia aquí y vertical. Bueno, la sombra de esto también se reflejaría, pues la simétrica de esta viene por aquí, vendría por aquí, y la simétrica de esta por aquí. O sea que la sombra también se reflejaría, al igual que el objeto. Bueno, tenemos entonces ya la reflexión sobre ese plano y novedad, tenemos que esto se refleja aquí. O sea, ahí, a igual distancia queda reflejado. Bueno, según esta perspectiva no tiene por qué quedar a igual distancia. Vemos que este ángulo es más abierto que este, según la perspectiva. Con lo cual ahí se percibe más abierto también que aquí, en la reflexión. Y luego la intersección de la sombra con la reflexión dará una zona de más oscuridad aquí. Todo esto. Bueno, una cosa también novedosa respecto a esto es que la luz está aquí. Entonces simplemente proyecta y da aquí luz. Ahora bien, como también se refleja la luz, vamos a poner una hoja detrás. Como se refleja la luz también a igual distancia aquí detrás, la base y la altura, pues tendríamos que, respecto a la cara superior de la figura, tendríamos que en realidad la cara superior tendría luz, porque en realidad incide directamente sobre la proyección de lo que no se puede decir punto de vista porque es una proyección, pero en realidad seguiría las leyes de la reflexión que hace esto, que el ángulo de incidencia sea igual al ángulo reflejado. Por tanto, esta zona quedaría con mucha luz, mientras que esta no. Ya que en realidad la luz está aquí y refleja aquí, pues siguiendo las leyes de la reflexión hace que tenga mayor luz aquí que aquí. Bueno, aparecía reflejada la figura. No hay que olvidar que el reflejo de la figura por detrás aquí tiene sombra. Vamos a darle algo más de sombra también por aquí, para diferenciarlo un poco de... Entonces, si la figura por detrás tiene sombra, aquí en el reflejo aparecerá también con sombra. Hasta donde termina, que es hasta ahí. Bueno, tenemos entonces ya, también reflejaría la sombra. O sea, esto en realidad tiene su sombra aquí, pues también se reflejaría ahí. Todo por aquí, la sombra del objeto, por ahí detrás, que corresponde a esta sombra, y también por ahí detrás, que corresponde a esta otra. Punto por punto tendríamos que hacer el reflejo sobre ese plano. O sea que tendríamos aquí la sombra por ahí detrás y aquí reflejada sobre ese plano. Bueno, pues prácticamente estaría ya concluido sombras y reflexiones. Si por ejemplo en esa
continuamos este plano hasta aquí. Por ejemplo, vamos a calcular el punto de corte, hacemos una vertical, cortaría aquí, o sea que vendría por aquí la intersección. Habría que calcular la simétrica de esta respecto a este punto, que cae, por ejemplo, aquí. Eso quiere decir que esto se reflejaría aquí también siguiendo la misma dirección que esto. O sea, respecto al punto de intersección, resulta que la intersección de este plano con este viene aquí. Entonces este es el plano de simetría. Entonces habría que hacer la simetría a partir de este punto por aquí a igual distancia. Caería aquí. La puse un poco más abajo para que se vea más claro. Quedaría justo ahí. Bueno, eso quiere decir que la zona esta de luz se tendría que reflejar ahí. Por tanto, si esto tuviera un poco de sombra, pues dejaría ver aquí la zona esta reflejada. Pero insisto, quedaría un poco más arriba. Bueno, teníamos ahí el reflejo de esto ahí enfrente. Y habría que reflejar también eso ahí detrás, por ahí, con su altura correspondiente. Y luego la sombra de la figura, que también tendrá su simetría ahí a igual distancia. A igual distancia a cada punto, respecto al eje este. Bueno, tenemos también, por ejemplo, esta cara tendrá más luz por estar más ortogonalmente respecto a esta. Entonces podemos sombrear esto con algo más de fuerza. Aunque aquí haya luz, ya que vemos que la luz incide, pero aquí habrá más luz necesariamente porque incide más ortogonalmente. Entre estas dos ya habría dudas, habría que hacer una proyección para ver cuál de las dos es más ortogonal. En todo caso, vamos a sombrear esto un poco más. Y lo mismo aquí, por ejemplo esto, para que se perciba un poco más como que está reflejando eso en profundidad. Entonces queda aquello hacia el fondo. Y este plano, que tendrá su sombra, pues también se reflejará ahí. Bueno, lo que decíamos, la sombra se refleja también. La intersección de las dos sombras da algo más de sombra. Esta figura que por detrás está en sombra aparecería toda en sombra, y la intersección de la sombra con el reflejo todavía sería más intensa. Por eso puse ahí esa franja. Pero bueno, habría que hacerla más en concordancia con los tonos reales de... Y lo que decía, esto se refleja por aquí también, sobre esta cara, ya que es la continuación sobre ese plano. Esto, que era la sombra que poníamos aquí, también se reflejaba aquí. Y de igual forma esto, que era la sombra que aparecía aquí, se reflejaba aquí. Bueno, esas serían las principales sombras y reflexiones. Esto seguramente quedaría más oscuro. Luego, como ya sabemos, la sombra también más oscura de allí donde sale. Tenemos aquí la reflexión del prisma. Y bueno, hay que ver si queda alguna reflexión. Luego lo otro ya sería un tema artístico. Esta sería la sombra del suelo. Vamos a darle un poco más de oscuridad. Y aquí marcamos más lo que son las reflexiones del prisma. Esta es la sombra de la figura sobre por detrás más oscuro, más oscuro. Como sabemos, la luz, la sombra más nítida allí de donde sale, luego se va dispersando, se va difundiendo un poco el contorno, perdiendo fuerza, la intersección del reflejo con la sombra más oscuro, la intersección del tono oscuro reflejado con la sombra más oscura. Esta cara pues quedaría más oscura también, pero sin olvidar que aquí se está reflejando esta sombra que sale de aquí.
que el prisma, bueno, lo pusimos hasta ahí, pues lo ponemos hasta aquí. O sea que en realidad esta sombra se refleja ahí con más fuerza, lo mismo esta también aquí con más fuerza. Y luego lo que decíamos, la luz esa reflejaba aquí luz, eso quiere decir que aquí pues va a aparecer más luz que la que aparecerá aquí. Aquí podemos dar algo de oscuridad, pero sabemos que tiene luz por encima. Y aquí estaría reflejado lo que es el prisma ahí enfrente. Esto se refleja ahí, como es sobre un oscuro tendría más fuerza. También esto por aquí detrás tendría oscuridad, entonces le damos aquí más oscuridad. Vamos a darle allí más oscuridad donde pudiera aparecer más oscuro. También aquí. Y lo mismo aquí. También podemos oscurecer un poco. Bueno. Bueno, no es un trabajo artístico, solo es para hacer el cálculo nada más, por tanto podría quedar así. Podríamos decir también para diferenciar zonas de luz de sombra, pues que podríamos oscurecer también un poco el suelo, tono más claro, por ejemplo por aquí. Bueno, lo único que se tuvo en cuenta este ejercicio pues son las simetrías en el espacio. A igual distancia respecto al plano de reflexión, lo mismo esta sombra aquí reflejada, la continuación de esta, luego como sube por la pared, la sombra que se refleja. Esta es coincidente necesariamente para las dos sombras, por tanto podría ir más oscura para la sombra y su reflexión. Luego aquí tenemos la sombra y la reflexión, que no coincide aquí el ángulo. Luego esto que va a tener mucho más contraste, ya que aquí va a haber luz que se refleja. Luego la sombra que proyectaba aquí abajo en la figura. Esto tendrá también más sombra que esto de aquí arriba. La sombra está reflejada junto con la de atrás. Y también el tono que hay aquí, si queremos darle, decíamos que esto se reflejaba aquí. Entonces si queremos aquí darle un tono aquí encima también, si se viera aparecería ahí reflejado. Y bueno, prácticamente ese sería el cálculo de luces y sombras en esta perspectiva. A partir de aquí ya pues sería una construcción artística si quisiéramos hacer algo real. Nos quedamos simplemente con los métodos para calcularlo, que serían estos.